Hola, mi nombre es Anthony Calderaro. Las Islas Galápagos son muy interesantes, famoso por los diferentes animales y plantas. Las Islas Galápagos fue donde Charles Darwin pensaba de la evolución. Las Islas Galápagos son unos 600 kilómetros de Ecuador continental. Las islas son el oeste de América del Sur y el sur de América del Norte. Hay 13 islas principales, pero solo 5 tienen los animales y las personas en ellos. 97% de las islas están protegidas por el Parque Nacional Galápagos. Solo el 3% está habitado por personas. Las Islas Galápagos traen muchos turistas. Las islas tienen muchas iguanas, tortugas gigantes y el solitario Jorge, que es la única tortuga de su especie. La población de las Islas Galápagos es de 40,000. El idioma oficial es el español. La moneda oficial es el dólar americano. La parte más interesante de las Islas Galápagos es los animales. Las Islas Galápagos son el hogar de muchos tipos diferentes de animales. Hay iguanas marinas y las iguanas terrestres. Hay lobos marinos, focas y ballenas. Cangrejos interesantes y amo a Sally Lightfoot, que son azul, diferentes en función de las islas en que viven. Los diferentes tortugas y las iguanas es lo que empezó pensamientos de Darwin sobre la evolución. La iguana terrestre es un bien ejemplo de los pensamientos de Darwin. La iguana desplaza hasta los volcanes de Galápagos para poner sus huevos. Los huevos de iguana utilizan el volcán en busca de calor. Iguanas viejas se pelean por las casas. Hay unos pocos volcanes. Los volcanes hicieron las Islas Galápagos. Las Islas Galápagos son en un plato y continuar haciendo nuevas islas. Las Islas de las Galápagos es un lugar muy interesante. Me encantaría viajar a las Galápagos pronto. Gracias.